Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y voy a hablar de ello y voy a hacer hincapié porque cuando hablo de algo accesible es algo que para las personas con discapacidad. Y creo que a veces la palabra accesible se debería dejar para eso, porque es una palabra que se usa para otras cosas, tiene varios significados, pero creo que a veces hace mucho daño, porque incluso más cuando no se aclara. E incluso también pasa a veces con la palabra inclusivo también. Ya lo conté aquí que hay cuando se dice no, planes inclusivos y tal, este plan inclusivo. Y llamo para preguntar si el sitio es accesible y dice, no, si tiene escaleras. Digo, ¿no es inclusivo? Dice, no, es inclusivo para estas personas y tal. Ah, bueno, vale. Entonces ¿qué me estás contando? Pues con la accesible pasa muchas veces. Yo me ha pasado con cuentas que encima se rebotan, cuentas de Instagram y cuentas de otras redes sociales que se rebotan porque le dice, oye, me estás diciendo planes accesibles, pero estos planes que me están diciendo, la mayoría son planes con escaleras, con otro tipo de planes, son planes que no hay ascensor, no hay rampa, no hay rutas, incluso rutas de estas free tour y demás, tours guiados. Pues estos tours guiados muchas veces no se hacen accesibles porque no se da la gana. Entonces, a veces las agencias, pues esto me ha pasado peleándome con Civiatis. No, es que esta ruta no se puede hacer accesible. Y digo, pero si esta ruta pasa por sitios que se puede pasar en vez de por un sitio por el otro. O que tú ves la ruta pasar y dices, pero si no va por ningún escalón, ¿cómo que no es accesible? O sea, no entiendes muchas veces, o sea, te quedas parapléjico diciendo, madre mía, pero ¿qué dice esta gente? Entonces, la mayoría de veces, a veces se usa la palabra accesible de tema económico. Es un plan accesible que es un plan barato y tal, pero se podría decir un plan económico. Hay tantas palabras y si el lenguaje castellano y el lenguaje español es tan rico y tiene tantas palabras para decir distintas cosas que no hace falta decir siempre la palabra accesible, porque ya la mayoría de personas nos estamos acostumbrando y se está acostumbrando en la sociedad que la palabra accesible y accesibilidad sobre todo es para algo que es para las personas con discapacidad, personas mayores, algo que se hace adaptado para todas esas personas con movilidad reducida, con otro tipo de discapacidad, de todo tipo. Entonces, cuando tú dices que algo es accesible, pero yo lo he encontrado de todo tipo de cosas, ¿eh? Os estoy hablando de planes, porque hay muchas webs y muchas esto, dice planes accesibles y luego te ves que no es accesible, pero se refieren al precio. Yo, por ejemplo, cuando te dicen, no, esta cosa es muy accesible para el público, y se refieren que eso de que por precio y tal es fácil de comprarla, pero claro, pasa con muchas. Esto pasa ya lo comenté en el tema de los espectáculos humorísticos. He visto titulares y ellos anunciarlo en las propias redes sociales, que yo me pelea con alguno, que dicen, no, esto, si quieres un show accesible para que todo el mundo venga a nuestro espectáculo y tal. Y le digo, pero si tiene una escalera, digo, dice, ya, pero no podemos arreglarla porque tal. Digo, vale, pero entonces no pon que es accesible para todo el mundo, cambia el lenguaje o tal, pero no, si pones que es accesible, ya hay gente con personas con discapacidad que va a pensar que ese show es adaptado, va a ir. Claro, porque ya por todas estas cosas que ha pasado muchas veces, incluso ya lo he contado alguna vez, incluso en muchos sitios llamando y diciendo, oiga, seguro que no tiene escalera, seguro que no tiene escalón, que puede entrar la silla, no me vale ni que el escalón sea abajo, que no tenga rampa, que tal, segurísimo. Sí. Y luego llegas y tiene un montón de escalones o no tiene rampa y tal, e incluso llamando, pues ya sin llamar, es que el riesgo que corres, entonces a veces la información es muy importante, hoy en día dar la información correctamente, y cuando se dice que un plan es accesible, pues hay que tener mucho cuidado, y mucha gente puede ir a un sitio, a un espectáculo de teatro o a un espectáculo al aire libre, y cuando se encuentra que no puede acceder a ese espectáculo. Pasa, por ejemplo, con otro término, que es la tecnología accesible. Yo casi siempre pienso, cuando me hablan de tecnología accesible, por ejemplo, por cierto, voy a aprovechar para meteros una promo, pero por escuchar bueno, verla, también tiene podcast, creo. Por ejemplo, está en el garaje de Cupertino y en otros sitios. Os recomiendo el canal de Ali Blue Blogs, y también y en Eco están también por ahí.
que habla sobre temas de accesibilidad, de tecnología y todo ello, de Apple, de otras marcas, de aparatos. Os recomiendo, os pondré probablemente su canal de Instagram y otros canales en las notas del canal, porque merece mucho la pena. Pues Ali, cuando habla de tecnología accesible, habla de tecnología adaptada para personas con discapacidad. Normalmente en muchos de sus vídeos para personas que invidentes que ven muy poco o no ven. Pues claro, yo muchos artículos que me veo en temas de tecnología dicen tecnología accesible. Y no se refieren a eso, no se refieren a tecnología accesible adaptada a personas con discapacidad de todo tipo o una discapacidad en sí. No, se refiere a que es intuitivo, a que se puede usar fácil, a que tal. Claro, esto me da confusión porque hay veces que dicen, no, esta web es totalmente accesible. Y luego ves y dices, pero si no está adaptada para personas invidentes o con otro tipo de discapacidades, es que te quedas viendo y dices, madre mía, como que esto es accesible. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Por ejemplo, otro término, lenguaje accesible. Que el lenguaje sea accesible, a veces tú te refieres, a veces no, esto es un lenguaje de signos o tal, pero no siempre es en el término inclusivo para personas con discapacidad, porque a veces es un lenguaje accesible que es más fácil de comprender para todo el mundo, pero hay veces que se dicen, no, lenguaje accesible y tal, pero a veces hay gente que se piensa, va a una obra de teatro y piensa que está adaptado para personas que no oyen. Y luego resulta que no está adaptado, porque no todos los teatros, hay teatros que tienen adaptaciones para personas que no oyen bien o que no oyen absolutamente nada, pero hay otros, entonces ves esta información y te dicen, madre mía, pero sí, es que muchas veces es ese uso y doble uso de la palabra accesible, que hay que tener muchísimo cuidado con todas las acepciones. Entonces, a ver, hay casos en que eso se sobreentiende. Cuando se dice, por ejemplo, que es un precio accesible, pues puede ser un precio accesible, pero las instalaciones no. Pero cuando se dice que es un cine accesible y no se dice si es la entrada, porque tú puedes decir, hay un cine que es muy accesible. Pero claro, yo entiendo generalmente que es un cine que tiene rampa, que tiene ascensor, que tiene un hueco para la silla, pero no, yo a veces me he encontrado, por eso hay que tener mucho cuidado, gente que hace podcast, que hace vídeos en redes sociales y tal, habla, plan muy accesible o cine accesible para todos, y resulta que es un cine accesible porque las entradas son más baratas, porque tal, por una serie de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje y de las palabras porque puede dar a unas confusiones tremendas. Yo es que esto lo he visto hasta en pancartas y en web de sitios públicos y tendrían que tener mucho más cuidado con estos eslóganes de accesible, de tal, porque cada vez yo creo que nos tenemos que acostumbrar más que la palabra accesible es exclusivamente para este tema de... Ya digo que el lenguaje es tan rico que para el tema de económico y para otras cosas se puede usar un montón de palabras más, pero es que para el lenguaje de algo accesible para todas las personas con discapacidad es que no se me ocurre prácticamente nada, o sea, o muy poquito. Entonces, como alternativa en ese lenguaje, entonces hay que tener mucho cuidado y usar esos términos. En vez de decir algo es accesible, es económico y tal. Entonces, porque sí, existe el término adaptado, pero adaptado a veces también es más confuso, porque no es lo mismo accesible que adaptado. Esos son términos a veces más confusos, porque no es mismo un parque adaptado que un parque accesible. Un parque para niños. Entonces hay que tenerlo todo esto bastante en cuenta. Con el término de accesibilidad no pasa tanto. Con el término de accesibilidad normalmente yo digo que busco muchas noticias y cosas para el podcast y también para mí mismo, personal. Cuando pongo accesibilidad, normalmente casi siempre es con algo de discapacidad o algo para alguna adaptación o tal. Es muy raro que sea otro término. Igual que el término accesible sí da pie a esa confusión, pues el término accesibilidad no da tanto. Entonces, a lo mejor habría que usar más el término accesibilidad y tal, otros términos que el término accesible, pero claro, eso es lo que da que usas otros términos para que no haya confusión, pero la va a haber igual porque para otras cosas sí se va a usar ese término. Entonces, para el tema de precios y tal, entonces la confusión de un lado a otro siempre va a estar. Entonces, tener mucho cuidado y cuando os hagáis referencia a otra cosa, tener muy claro, porque yo he escuchado podcasts decir, sí, este producto es muy accesible y tal, y claro, te piensas que es un producto para personas con discapacidad, que pueden usarlo y tal, que tiene algún tipo de adaptación, y luego ves y no tiene ningún tipo de adaptación, y se refiere a que es eso, es accesible por precio, por otras características, pero no por el tema de la discapacidad. Así que bueno,
Espero que esta pequeña reflexión os haya servido. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.